Miles de hermanos están disfrutando mucho de servir en Betel o en proyectos de construcción. Sin embargo, todavía se necesitan más voluntarios. ¿Puede ofrecerse? Veamos el siguiente video. Ofrecerse para servir en Betel es como llamar a una puerta que lleva a muchos privilegios en el servicio a Jehová. Claro, para servir en Betel hay que ser sacrificado y estar dispuesto a trabajar donde sea necesario. El profeta Isaías mostró esa actitud, como leemos en Isaías capítulo 6, versículo 8. Entonces oí la voz de Jehová diciendo: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo dije: aquí estoy yo, envíame a mí. Cuando a Isaías se le presentó la oportunidad de hacer más en el servicio a Jehová, la aceptó encantado, y eso que no sabía exactamente qué trabajo tendría que realizar. Pero para él fue suficiente saber que Jehová lo estaba invitando a llevar a cabo una labor especial, y quiso ofrecerse. Esa es la misma actitud que tienen los hermanos de todo el mundo que sirven en Betel. Si el comité de sucursal opina que se necesitan tus servicios, ellos decidirán en qué lugar será más útil tu trabajo. Si en Betel o quizás en un proyecto de construcción. Entregar la solicitud puede darte la oportunidad de servir a Jehová y de ayudar a su organización de muchas maneras. Este era un fragmento del video titulado ¿Qué tienes que hacer para servir en Betel? Los que estén interesados en servir en Betel o en la construcción de instalaciones teocráticas, ya sea a tiempo parcial o completo, pueden ver todo el video en jw.org. Todos los cristianos bautizados de 18 años de edad o más que estén interesados pueden llenar la solicitud. Hable con el secretario de su congregación si quiere más información. Si es posible, llene la solicitud electrónica en jw.org. El bautismo de Jesús cumplió muchas profecías bíblicas. En la primera parte de la siguiente serie de discursos se analizará 3 de ellas. Ver cómo se cumplieron fortalecerá nuestra fe. Cada orador presentará al siguiente. El hermano Leonardo Vareiro de la congregación Este Berazategui comenzará con el discurso Las profecías sobre el Mesías se cumplieron, reconocido por Dios. Es probable que muchos de nosotros hayamos visto, jugado o conozcamos lo que es un rompecabezas. Si es así, sabemos que cada una de sus partes encajan a la perfección una con otra, logrando un cuadro completo. De la misma manera ocurre con las profecías cumplidas sobre el Mesías. Cada una de estas profecías mesiánicas encajan unas con otras a la perfección en la persona de Jesús. Lo que es más, estas profecías son una prueba clara de que Jesús es el Cristo o Mesías. Es por eso que tenemos que preguntarnos, ¿por qué debemos estudiar estas profecías relacionadas con el Mesías? En primer lugar, porque nos muestra el cuadro completo del propósito de Jehová y cómo Jesús encaja en él. Y en segundo lugar, porque cada una de estas profecías aumenta nuestra fe. Es tal como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, donde dice que nadie puede poner otro fundamento aparte del que ya está puesto, que es Jesucristo. Es decir, nuestra fe está basada en Jesucristo. Es por eso que es muy importante que busquemos, estudiemos, profundicemos y meditemos en estas profecías mesiánicas. Al hacerlo, nuestra confianza en Jesús va a aumentar. Por otro lado, es por medio de Jesús, el Cristo y Rey del reino de Dios, que se cumplen todas las promesas de Dios. Es tal como menciona la segunda carta a los Corintios, si usted quiere buscarla junto conmigo, capítulo 1,
versículo 20 en la primera parte, la parte A, segunda de los Corintios 1:20. La primera parte dice así: porque sin importar cuántas sean las promesas de Dios, éstas han llegado a ser así mediante Él. La nota de estudio para esta última parte, que dice han llegado a ser sí mediante Él, explica lo siguiente. En otras palabras, las promesas de Dios se confirmaron, cumplieron y realizaron en Jesús. Mediante Él, es decir, mediante todo lo que enseñó y todo lo que hizo, se cumplieron todas las promesas registradas en las Escrituras hebreas. La conducta íntegra de Jesús mientras estuvo en la tierra despejó cualquier posible duda acerca de las promesas de Jehová. Así que no nos queda ninguna duda de que Jehová va a cumplir las promesas futuras. ¿Por qué? Porque ya ha cumplido muchas de las promesas y profecías sobre el Mesías. ¿Qué le parece si recordamos algunas de ellas que aparecieron en el episodio 1 de las buenas noticias según Jesús? El video, por favor. Muchas profecías sobre el Mesías se cumplieron en Jesús. El cumplimiento de todas estas profecías revela quién es el Mesías prometido. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y tienes que llamarlo Juan. Sobre ti vendrá Espíritu Santo, por eso el que va a nacer será llamado Santo, Hijo de Dios. José también subió de Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén. El ángel de Jehová se le apareció a José en un sueño. De modo que José se levantó de noche, tomó al niño y a su madre, y se los llevó a Egipto. Y se quedó a vivir en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que se había dicho por medio de los profetas: será llamado Nazareno. La luz verdadera que alumbra a todo tipo de personas estaba a punto de venir al mundo. Qué buen recordatorio de algunas profecías. Pero queremos ver más. Por eso en esta serie de 6 discursos vamos a analizar algunas profecías sobre el Mesías. El día de hoy vamos a escuchar 3 discursos y mañana otros 3. En cada uno de estos discursos se van a responder a 3 preguntas. La primera, ¿qué se profetizó? La segunda, ¿cómo se cumplió la profecía? Y la tercera, ¿por qué fue tan extraordinario su cumplimiento? ¿Qué le parece si comenzamos viendo la primera, reconocido por Dios? Para esto vamos a ver un fragmento de las buenas noticias según Jesús y luego vamos a poder analizar algunas de las profecías que allí se entrevé. El video, por favor. Y en aquel momento, los cielos se abrieron, y él vio el Espíritu de Dios bajando como una paloma y viniendo sobre Jesús. Y entonces una voz dijo desde los cielos: Este es mi Hijo amado. Él tiene mi aprobación. Qué emocionante, ¿verdad? Estar ahí cerquita, poder ver este momento tan especial de Jesús cuando se bautizaba, bajar el Espíritu Santo y escuchar la cálida voz de Jehová. Pero ¿qué le parece si vamos a la primera pregunta que dijimos? ¿Qué se profetizó? Lo cierto es que Dios prometió que iba a reconocer de manera muy especial al Mesías como su Hijo. Y esto no lo iba a improvisar Jehová. De hecho, quedó escrito con mucho tiempo de antelación, para que no quedara duda. ¿Qué le parece si buscamos la profecía? El Salmos, capítulo 2, versículo 7.
Salmos, capítulo 2, versículo 7. Allí dice: voy a proclamar el decreto de Jehová. Él me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Notemos entonces lo que menciona aquí la profecía a través del Salmos. Dice que iba a haber una proclamación, es decir, un decreto de parte de Jehová. ¿Y qué es un decreto? Es un reconocimiento oficial. Y no hay ninguna autoridad, ningún juez, ningún gobernante, ningún rey que esté por encima de Jehová. Por eso, ese decreto, esa palabra, esa voz sería incuestionable. ¿Y qué es lo que diría? Note la parte final. Tú eres mi hijo. Evidentemente Jehová iba a reconocer a su hijo en un momento determinado. Jesús sería el Hijo de Dios al que Jehová reconocería, heredero de su reino. Las profecías de Isaías también marcan aspectos en los que Jehová lo iba a apoyar. Por ejemplo, Isaías 42:1 menciona que Jehová derramaría su espíritu sobre él. Y lo que tiene que ver con una tarea especial, Isaías 49:6 menciona que Jehová le asignaría ser una luz para las naciones. Cada una de estas profecías se encajarían de forma perfecta en una persona. ¿Quién sería? ¿Cómo se cumplieron estas profecías? La segunda pregunta. Vamos a buscar Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Mateo 3, 16 y 17. Ahí dice: en cuanto Jesús fue bautizado, salió del agua, y en aquel momento los cielos se abrieron, y él vio el Espíritu de Dios bajando como una paloma y viniendo sobre Jesús. Y entonces una voz dijo desde los cielos: este es mi Hijo amado, él tiene mi aprobación. ¿Notamos entonces el cumplimiento de la profecía? Tratemos de recordar justamente el Salmos 2:7 que acabamos de leer, junto con Mateo 3, el cumplimiento. Note, se identifica a la persona. ¿Quién aparece en escena? Dice, en cuanto Jesús. Y el momento fue bautizado y salió del agua. Así que tenemos la persona y el momento. Ahora continúa agregando en el versículo 17, una voz dijo desde los cielos. Sí, se iba a proclamar el decreto. ¿Y qué es lo que Jehová diría? ¿No les recuerda estas palabras a la profecía? Aquí, repasémoslas juntos. Dice, este es mi Hijo amado, él tiene mi aprobación. Qué hermosas palabras. Pero veamos qué significa cada una. Por ejemplo, cuando Jehová dice, este es mi Hijo, es como si le estuviera diciendo, estoy orgulloso de ser tu Padre. ¿Cómo se habrá sentido Jesús? Pero sabemos que Jesús no solamente era hijo de Dios porque fue creado directamente, sino porque nació de nuevo. Es decir, tenía la perspectiva de volver a vivir como ser espiritual en los cielos junto con su Padre. Pero Jehová continuó diciendo, este es mi Hijo amado. Es como si Jehová le estuviese diciendo abiertamente, te quiero mucho. ¿Cómo se habrá sentido Jesús? Estas palabras que nacen desde lo profundo y el interior, nacen de una relación estrecha, como si fuese, o como es, un padre con un hijo, o amigos íntimos. Por otro lado, termina diciendo, Él tiene mi aprobación. Sí, Jehová lo estaba validando. Es como si le dijera, estoy muy contento con lo que has hecho. ¿Cómo se habrá sentido Jesús? Sin duda, muy feliz. Con la expresión los cielos se abrieron, probablemente indica que Jehová le permitió a Jesús recordar toda su vida antes de llegar a la tierra en los cielos. Imagínese, Jesús recordando a la perfección cómo era su Padre, sus cualidades, la creación y tantos aspectos lindos. Pero también, al parecer, en ese momento comprendió todo lo que tenía que hacer
en este papel como Mesías y cómo las profecías se cumplirían en él. Es por eso que, como vimos recién en el video, cuando Jesús se bautizó, se fue al desierto, oró, meditó y pensó seguramente cuál sería su papel como el Mesías. Se preparó para eso. Pero Jehová no solamente demostró que era su hijo en esa oportunidad, en otras también lo reconoció. Mateo 17:5 menciona que al momento de la transfiguración, Jehová volvió a repetir estas palabras cuando dijo, este es mi hijo amado, él tiene mi aprobación. Pero hubo un momento más especial todavía en que Jehová lo reconoce como su hijo. ¿Qué le parece si lo buscamos juntos? Busquemos Hechos capítulo 13, versículos 33 y 34. Hechos 13, 33 y 34. Dice así, Dios la ha cumplido hasta el último detalle para nosotros, sus hijos, al resucitar a Jesús. Es tal como está escrito en el segundo Salmos. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Dios declaró que lo resucitaría de entre los muertos y que nunca más volvería a la corrupción cuando dijo, les daré las muestras de amor leal prometidas a David, que son fieles. Note entonces por un momento cómo se relaciona la profecía del Salmo 2:7 con las palabras que aquí se citan. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre, con la resurrección de Jesús. Sí, Jehová volvió a reconocer a su hijo cuando lo resucitó como ser espiritual. Y después de haber sido glorificado por Dios, Jesús continúa cumpliendo con este papel como Mesías, es decir, elegido por Jehová para representarlo y para llevar adelante su propósito. Ahora que entendemos la profecía y cómo se cumplió, vamos a hacer la tercera pregunta. ¿Por qué fue tan extraordinario su cumplimiento? En primer lugar, parece ser que esta era la primera vez que seres humanos escuchaban la voz de Jehová. Y fue el momento del bautismo de Jesús. Recién pudimos escuchar a través del video esta voz y cómo nos emocionó. Imagínese lo que fue estar ahí. Jehová reconociendo en persona a su Hijo. Pero quizás uno diga, sí, pero la Biblia también menciona que Jehová dijo, ¿sí?, a varias personas, como si él estuviese hablando directamente. Pero es probable que Jehová hablara a través de los ángeles o a través de la palabra, es decir, el papel que Jesús desempeñaba como su mensajero. Esta era la primera vez que alguien escuchaba la voz de Jehová. ¿Cómo nos hubiese gustado estar ahí? Pero podemos vivirlo a través de episodios como el que recién vimos. El segundo aspecto tiene que ver con que todo parece indicar que cuando Jesús se bautizó, estaba únicamente con Juan el Bautista. Estaban ellos dos. Y Juan pudo ver toda esta situación y escuchar este decreto, y lo proclamó. De hecho, Juan 1:34 dice que fueron las cosas que él vio y que por lo tanto declaraba, anunciaba de que Jesús era el Hijo de Dios. Así que Juan no se lo quedó para él, lo proclamó y proclamó algo trascendental, un cambio histórico. Porque a partir de ese momento, para adorar a Jehová de la forma correcta como Jehová lo deseaba, había que poner fe en Jesús. Como leímos en la carta a los Corintios, a partir de ese momento, la fe en Jesús iba a ser el fundamento de todo cristiano verdadero que deseara agradar a Dios. Y el último aspecto tiene que ver con que la resurrección de Jesús fue el milagro más importante de la historia, el mayor milagro que ocurrió. Por un lado, Jehová cayó a sus enemigos, a los enemigos de Jesús. Muchos de ellos dijeron cuando él estaba en el madero, bueno, si eres hijo de Dios, baja del madero. O si tú eres el Cristo, baja del madero. Pero Jehová no lo bajó del madero. Jehová lo levantó como un ser poderoso y espiritual. Imagínese la magnitud de eso.
y cómo muchos de los que creían en él ahora tenían una fe firme en Jesús, en las promesas de Jehová. Evidentemente, el decreto de Jehová no quedó en silencio, se proclamó. Y hoy mismo el decreto de que Jesús es rey nombrado por Jehová se anuncia alrededor de todo el mundo por medio de la predicación. Eso es lo que muchos de nosotros estamos haciendo. Qué privilegio, qué orgulloso que estamos, porque al proclamarlo también estamos teniendo fe en Jesucristo y sabiendo que todas las promesas futuras se van a cumplir. Qué contentos que estamos de esto. Ahora que hemos comprendido una de las tantas profecías, nos gustaría aprender muchas más. Entonces, ¿qué le parece si ahora el hermano Carrizo Jeremías, de la congregación Villa Benques, Banfield, Buenos Aires, nos presenta el siguiente discurso de esta serie titulado Las profecías del Mesías se cumplieron, descendiente del rey David? Vamos a introducirnos en la parte central que tiene este discurso. Vamos a ver a continuación un fragmento de las buenas noticias según Jesús y luego vamos a ver más profecías que se cumplieron en Cristo. Hijo de David. Hijo de Isaac. Hijo de Abraham. Hijo de Sem. Hijo de Noé. Hijo de Adán. Hijo de Dios. ¿Recuerdan el esquema que tiene esta serie de discursos? Primero vamos a ver qué se profetizó, segundo, cómo se cumplió y por último, por qué fue extraordinario el cumplimiento de esa profecía. Entonces empezamos con la primera pregunta. ¿Qué se profetizó? Se profetizó, en pocas palabras, que Jesucristo iba a ser un descendiente o hijo del rey David y que su gobierno traería bendiciones eternas a toda la humanidad obediente. Pero vamos a ver la base bíblica de esta promesa. Los invito a que leamos el 2 de Samuel capítulo 7. En los versículos 12 y 13 encontramos la promesa que Jehová le hace a David. 2 de Samuel 7, 12 y 13 dice: Cuando tus días lleguen a su fin y descanses con tus antepasados, yo levantaré después de ti a tu descendencia, a tu propio hijo, y estableceré con firmeza su reino. Él es el que construirá una casa para mi nombre, y yo estableceré con firmeza el trono de su reino para siempre. Es cierto que Salomón, el hijo de David, cumplió parte de estas palabras, pero el hecho es que el trono de Salomón no duró para siempre. Es más, ni él ni la mayoría de los reyes que siguieron a la dinastía de David terminaron muy bien, que digamos. Así que es evidente que estas palabras iban a aplicar a un futuro hijo o descendiente del rey David. Alguien cuya gobernación iba a impactar en todo el planeta, porque si ustedes tienen la Biblia abierta, en el versículo 19, luego de hacer esa promesa, fíjense que en la parte final, Jehová dice, esto es ley para toda la humanidad, no solo para los límites del Israel del pasado. Al ser hijo o descendiente de David, el Mesías también sería un hijo o descendiente de otro hombre de fe del pasado, Abraham. Veamos la promesa que Jehová le hace a Abraham. La encontramos en Génesis capítulo 22, el versículo 18.
van ustedes a ver que hay palabras muy parecidas a las que Jehová le dijo después a David. Dijimos Génesis 22:18. Jehová le dijo a Abraham, y todas las naciones de la tierra conseguirán una bendición para ellas mismas mediante tu descendencia, porque tú has escuchado mi voz. ¿Notaron? Nuevamente se habla de una descendencia. Y vean que se recalca nuevamente el alcance que tendrían las bendiciones que esa descendencia podría traer a la humanidad, porque dice todas las naciones de la tierra podrían conseguir esa bendición. Otras profecías especificaron que el Mesías iba a venir por medio de Isaac, el hijo de Abraham, por medio de Jacob, el hijo de Isaac, y de todos los hijos que tuvo Jacob, por medio de Judá. Así que resumiendo y uniendo todas las piezas de este rompecabezas, ¿qué se profetizó? Se profetizó que el Mesías iba a ser un hijo o descendiente de David, de Abraham, que sería rey de un reino y que su gobierno traería bendiciones eternas a toda la humanidad obediente. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo se cumplió? ¿Fue Jesucristo hijo de David, hijo de Abraham? Así lo confirman los evangelios de Mateo y de Lucas. Miren, vamos a ver como ejemplo lo que encontramos en Mateo, capítulo 1, en el versículo 1. Es interesante cómo empieza Mateo su evangelio. Mateo 1:1. Dice, el libro de la historia de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego en el versículo 2 empieza todo el detalle de esa lista de antepasados. Dice, Abraham fue padre de Jacob, no, perdón, de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Saltamos al versículo 6. Jesé fue padre del rey David, David fue padre de Salomón, bueno, y así llegamos hasta Jesucristo. Noten que Mateo comienza hablando del libro de la historia de Jesucristo. Ahí usa una palabra que se puede traducir registro genealógico, lista de antepasados. En otras palabras, acá encontramos el árbol genealógico de Jesús. ¿Y sabían ustedes, y esto sí que es súper interesante, que Jesús fue descendiente de David tanto por padre como por madre? Claro, porque José, su padre adoptivo, era descendiente de David por medio de Salomón, como acá lo acabamos de leer en Mateo. Mientras que María también era descendiente de David, pero por medio de otro hijo de David, uno que se llamaba Natán. Esto también explica las diferencias de nombres que hay entre la lista genealógica que está en Mateo y la lista genealógica que está en Lucas. Mateo hizo el árbol genealógico de Jesús por medio de su papá, mientras que Lucas hizo el árbol genealógico de Jesús por medio de su madre María. La razón de por qué hicieron listas distintas se explicó muy bien en la Asamblea Regional del año pasado. Tal vez ustedes recuerden que en una serie de discursos se explicó que Mateo escribió su evangelio pensando principalmente en los judíos. Su intención era convencer a los judíos de que Jesús era el Mesías prometido. Por eso Mateo comienza la genealogía de Jesús con Abraham, una figura destacada del judaísmo. Tan importantes para los judíos eran las promesas de que el Mesías sería un hijo o descendiente de Abraham y de David, que Mateo empieza su evangelio con el cumplimiento de esas profecías. Y hasta hace una mención honorífica de David, porque vieron que lo llama el rey David, al único que lo llama rey. Y eso que en esta lista hubo otros personajes que también habían sido reyes. Así cuando Mateo detalla el árbol genealógico de Jesús por medio de su padre adoptivo y su padre legal en los papeles, deja claro que Jesús era el heredero legal al trono de David.
Lucas, en cambio, no escribió su evangelio pensando principalmente en los judíos. El evangelio de Lucas es más universal. Entonces, como Lucas escribió para todo tipo de personas, remonta la genealogía de Jesús desde Adán, desde el origen de la humanidad, y no hace ninguna mención especial de Abraham y de David. De esa manera, Lucas, al detallar el árbol genealógico de Jesús por medio de su madre María, deja claro que Jesús no solo era el heredero legal, sino también el heredero natural al trono de David. Pero veamos a continuación un video que nos explica de manera mucho más didáctica todo esto que acabamos de explicar. Miles de años antes de que naciera Jesús, las profecías mesiánicas, empezando por la de Génesis 3:15, predijeron que Él sería el Mesías, la descendencia prometida que cumpliría el propósito de Jehová. Los libros de Mateo y Lucas nos dan una lista de antepasados de Jesús que empieza con Adán y pasa por Abraham, un fiel patriarca al que Dios le prometió que el Mesías llegaría por medio de su descendencia. Con el paso del tiempo, los profetas siguieron dando más detalles sobre quiénes serían los antepasados de Jesús. El Mesías sería descendiente del rey David. Lucas demuestra que Jesús es el heredero natural del rey David al registrar sus antepasados desde Natán hasta su madre María. En cambio, Mateo demuestra que Jesús es el heredero legal del trono de David al trazar la línea de sus antepasados a través de Salomón hasta su padre adoptivo, José. La genealogía de Jesús cumplió una profecía que se había hecho cientos de años antes. Por eso estamos seguros de que Él es el Mesías prometido. La última pregunta que nos queda por responder es ¿por qué fue extraordinario el cumplimiento de esta profecía? Como vimos en la película y se explicó en el tema anterior, es probable que al momento de bautizarse Jesús recordara toda su vida pasada antes de venir a la tierra. Si ese fue el caso, Jesús podía recordar aspectos de la vida de sus propios antepasados. Pero hay algo que hace también especialmente extraordinario el cumplimiento de estas profecías. Porque Jesucristo vivió en una época en la que todavía se podía demostrar quiénes habían sido sus antepasados por 40 generaciones. Eso abarcaba 2000 años de historia. Para entender lo que eso significa, imagínese que usted recibe una valiosa herencia, pero para cobrarla, usted tiene que demostrar quiénes fueron cada uno de sus antepasados, tanto por padre como por madre, en los pasados 2000 años. ¿Cuánto sabe usted de su árbol genealógico? ¿Hasta dónde llega? ¿Sabría especificar quiénes fueron sus antepasados hace 2000 años atrás? Pero Jesucristo sí podía hacerlo. Y esto es así porque él vivió en una época en la que todavía eso se podía demostrar. ¿Por qué lo decimos? Porque los registros de la genealogía de Jesús estaban custodiados en los archivos públicos. De hecho, se cree que tanto Mateo como Lucas acudieron a esos registros públicos para confeccionar las genealogías que hoy están en sus evangelios. Es interesante que 600 años antes de que Jesús venga a la tierra, los babilonios destruyeron Jerusalén. En esa ocasión, la Biblia misma sí lo confirma, se perdieron muchos registros genealógicos. Sin embargo, los registros de la genealogía de Jesús no se perdieron. Jehová los custodió. Cualquier persona en su época podría comprobar quiénes habían sido sus antepasados. Esto explica, por ejemplo, por qué ningún enemigo de Jesús le cuestionó jamás que sea hijo de David. Eso que a Jesús le cuestionaron de todo, que era borracho, glotón, amigo de pecadores, que hacía milagros usando poderes ocultos. Pero a ningún enemigo, ni uno solo,
le cuestionó jamás su genealogía. No podían hacerlo. Y este era un requisito básico para acreditarse como el Mesías. Nuevamente, es curioso que 40 años después de que Jesús muere, esta vez los romanos destruyeron Jerusalén. Pero en esa ocasión Jehová no hizo nada para resguardar esos archivos genealógicos, se perdieron todos. Y es que ya no era necesario, el Mesías ya había aparecido. Y esto, hermanos, es para tomar nota, porque todavía hay personas que esperan la llegada del Mesías prometido. Pero vamos a suponer que aparece alguien el día de mañana y dice, yo soy el Mesías prometido. ¿Cómo va a ser esa persona para probar que es hijo o descendiente del rey David? Eso era algo que solo Jesucristo podía hacer. Hermanos, ¿no fortalece todo esto nuestra fe en la palabra profética de Jehová? Porque Jehová no solo lo anunció, Jehová fue capaz de preservar ese linaje que condujo hasta el Mesías. Y eso que hubo enemigos que hicieron lo imposible por exterminar ese linaje. Pero Jehová también fue capaz de resguardar los archivos que acreditaban la identidad de ese Mesías. Si Jehová fue capaz de resguardar unos documentos mientras fue su voluntad, ¿no será capaz de resguardar, de proteger a su entero pueblo cuando estemos en la gran tribulación cara a cara frente al exterminio? Por eso, obedezcamos en todo a nuestro Señor Jesucristo, el único que tiene las credenciales como Rey nombrado por Jehová. Pronto su gobierno hará realidad las promesas hechas a Abraham y a David y traerá bendiciones eternas a toda la humanidad obediente. Y eso es tan seguro como que mañana saldrá el sol. Pero hay más profecías que se cumplieron en Jesucristo. A continuación, prestemos mucha atención al hermano Jair Ñatuk de la Congregación Oeste Isidro Casanova. Él presentará el siguiente discurso de la serie. Las profecías sobre el Mesías se cumplieron. Ungido para ser el Mesías, el líder. Encontramos una profecía particularmente interesante en el capítulo 9 de Daniel. ¿Qué les parece si entonces primero establecemos qué se profetizó? Veamos en las Escrituras, en capítulo 9 de Daniel, versículo 25. Dice allí 9:25. Debes saber y comprender que desde el momento en que se emita la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén hasta que aparezca el Mesías, el líder, tienen que pasar 7 semanas y también 62 semanas. Será restaurada y reconstruida con una plaza y con un foso, pero en tiempos de angustia. El Mesías, el líder, ¿cuándo aparecería? ¿Notó? Dice, cuando se emita la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén, hasta que aparezca, pasarían 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas. Esta profecía está prediciendo en qué año aparecería el Cristo. Ahora, note que habla de el Mesías, y recordamos que Mesías significa ungido en hebreo, al igual que Cristo lo significa en griego. Por eso esta profecía no apunta al nacimiento de Jesús, sino al momento en el que él recibe el ungimiento con Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando se bautiza, cuando Jehová derrama Espíritu Santo. En ese momento, Jesús de Nazaret llega a ser el Mesías. Y es más, tal cual predice Isaías 55:4, él llegaría a ser, como leímos, el líder, el comandante de las naciones en su debido momento. ¿Cómo se cumplió esta profecía? Bueno, se trata de una profecía de tiempos, así que encontramos un hecho que marca el comienzo, la duración y luego la evidencia de su cumplimiento. Analicemos las tres cosas. Note que
allí en Daniel decía o marca el comienzo de este periodo. Dice el momento en que se emita la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén. Recordamos que cuando los judíos son llevados al destierro, Jerusalén y su templo son destruidos. ¿En qué momento se emite la orden de restaurarla? Bueno, encontramos más detalles en el capítulo 2 de Nehemías. Ahí encontramos que Nehemías, copero del rey Artajerjes, recibe autorización de parte de Artajerjes para reconstruir los muros de Jerusalén. Primer hecho importante. Segundo hecho importante, que Nehemías mismo ahora le dice a sus amigos judíos, sus compañeros judíos, hay que reconstruir Jerusalén, los anima a hacerlo. ¿Y cuándo ocurre esto? Mismo capítulo 2 de Nehemías, en el versículo 1 dice, en el año 20 de Artajerjes el rey. Este año 20 de Artajerjes se corresponde con el año 455 antes de nuestra era. En aquella época era común que las fechas se dieran como años relativos al ascenso al trono de un rey poderoso, en este caso Artajerjes de Persia. Algunos historiadores sitúan el año 20 de Artajerjes 10 años después, no en el 455. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta que el padre y el abuelo de Artajerjes gobernaron juntos durante 10 años. Hubo como un traslape de su tiempo de gobierno. Teniendo en cuenta esto, que está bien atestiguado en la historia, damos entonces con la fecha de inicio de este periodo, año 455 antes de nuestra era. ¿Cuánto duraría? ¿Cuál es el periodo a abarcar? Bueno, lo acabamos de leer. 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas. Las semanas siempre fueron de 7 días, así que 69 por 7 da 483. Pero esto se cumple siguiendo una regla que aparece también en la Biblia, por ejemplo, en Números 14:34. Ahí habla de que se cuenta un día por un año. Por ende, son 483 años que pasarían desde que se manda a reconstruir Jerusalén hasta la llegada del Mesías. Llegamos entonces al final de estos 3 puntos. Si sumamos año 455 antes de nuestra era y pasan 483 años, llegamos al año 29 de nuestra era. ¿Y qué ocurrió en ese año? Lo dice la Biblia. Por favor, abramos ahora en las buenas noticias o el Evangelio según Lucas y detengámonos primero en los versículos 1 y 2. Dice allí Lucas 3, versículos 1 y 2. En el año 15 del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes gobernante del distrito de Galilea, su hermano Filipo gobernante de distrito de la región de Iturea y de Traconítide, y Lisanias gobernante de distrito de Abilene, en los días del sacerdote principal Anás y de Caifás, Juan, el hijo de Zacarías, recibió en el desierto un mensaje de Dios. Acá aparece una fecha y un acontecimiento. La fecha, año 15 del reinado de Tiberio. Cita un montón de gobernantes más, como para que estemos seguros de que esto fue así. Tiberio César es uno de los gobernantes de Roma, de los cuales se conoce muy bien. ¿Cuándo comenzó su gobierno? En el año 14 de nuestra era. Por ende, el año 15 del reinado de Tiberio correspondería con el año 29 de nuestra era. ¿Qué ocurre en ese año? Dice allí el versículo 2, Juan, el hijo de Zacarías, recibe el mensaje de Dios, Juan el Bautista. ¿Y quién se presenta para bautizarse? Lo acabamos de ver en la película. Versículos 21 al 23, dice, mismo Lucas 3:21. Ahora bien, cuando todo el pueblo se bautizó, Jesús también fue bautizado. Mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible, como una paloma, y del cielo salió una voz que dijo, Tú eres mi Hijo amado, tú tienes mi aprobación. Cuando Jesús comenzó su labor, tenía unos 30 años. Era, según se opinaba, hijo de José, hijo de Elí. Se entiende que Juan el Bautista comenzó
su labor, su ministerio, a los 30 años. Recordamos que Juan era hijo de Zacarías y Elizabeth. Los vimos en la película del año pasado y lo vemos en la Biblia. ¿Y cuándo comenzaban los sacerdotes como Zacarías su servicio? A los 30 años. ¿Cuándo se bautizó Jesús? A los 30 años. ¿Cuánto tiempo se llevaban uno y otro? Bueno, tal vez también recuerde que, estando María embarazada, visita a Elizabeth embarazada. Así que habían pasado unos 6 meses más o menos entre un nacimiento y el otro. Esa era más o menos la diferencia de edad. Por eso es que Jesús se bautiza en ese mismo año, en el año 29 antes de nuestra era. 29 de nuestra era, sí. Entonces encontramos los 3 periodos. En el 455 antes de nuestra era se emite la orden de reconstruir. Pasan 483 años y ¿quién aparece en la escena? Jesús. Y al bautizarse llega a ser el Mesías. ¿Qué les parece si ahora vemos un video que resume y nos ayuda a entender esto? Por favor. Más de 500 años antes de que naciera Jesús, el ángel Gabriel le reveló al profeta Daniel la fecha exacta en la que llegaría el Mesías. El ángel de Jehová le dijo a Daniel: desde el momento en que se emita la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén hasta que aparezca el Mesías, el líder, tienen que pasar 7 semanas y también 62 semanas. Un total de 69 semanas. 69 semanas son 483 días. La orden de reconstruir Jerusalén se dio en el año 455 antes de nuestra era. Ahí empezaron las 69 semanas. Pero el Mesías no llegó 483 días después. Sin embargo, si aplicamos la fórmula bíblica de un día por un año y contamos 483 años en vez de días, eso nos lleva del 455 antes de nuestra era al año 29 de nuestra era. La Biblia indica que Jesús se bautizó en el año 29 de nuestra era y que fue ungido por Espíritu Santo para ser el Mesías. El cumplimiento de la profecía del capítulo 9 de Daniel fortalece nuestra fe en la Biblia, en Jesús, el Mesías prometido, y en Jehová, que siempre hace las cosas a su debido tiempo. En la profecía de Daniel también vimos que Jesús llegaría a ser el líder. Se le menciona como el Mesías, el líder del pueblo de Dios. Y tal vez usted recuerde o tenga en mente que en Mateo 23:10 aparecen esas palabras de Jesús donde le dice a sus discípulos: no llamen líder de ustedes a nadie, porque su líder es uno, el Cristo. Después de resucitar, también puede ser que recuerde cuando Jesús, hablando a sus discípulos, encomendándoles la obra de hacer discípulos, recuerda que les dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Qué significa? Que en ese momento Jesús ya era el líder, el comandante, el caudillo, aquel a cargo de todo. A partir de ese momento ya Jesús era no solo el Mesías, también el líder. ¿Por qué es tan extraordinaria esta profecía? Bueno, para empezar, con siglos de antelación, en la Biblia ya aparecía en qué año aparecería el Mesías. Esto de por sí es maravilloso. Pero hay más. Cuando Daniel recibe esta profecía, los judíos todavía no habían sido liberados del cautiverio en Babilonia. El destierro no había terminado, faltaba poquito. Jehová ya le estaba diciendo, no solo que iban a ser liberados, sino que iban a reconstruir Jerusalén, que iba a llegar el Mesías, y lo que es más, si siguiésemos leyendo Daniel 9, Jehová le estaba avisando que luego de morir el Mesías, otra vez sería destruido Jerusalén y su templo. Todo eso estaba en esta profecía del capítulo 9. Desde un punto de vista humano, todo esto es difícil. No solo el predecir esto con tanto tiempo, ya era difícil que se reconstruya Jerusalén, ni hablemos lo del Mesías. ¿Por qué decimos que era tan complicado?
porque los enemigos de la nación de Judá no querían que se reconstruya. Fue una situación muy difícil. Mire, hagamos este ejercicio. Abra por favor la Biblia en Nehemías capítulo 4. Imagínese que esto que vamos a leer son los testimonios que recoge un notero. ¿Vieron cómo le dicen a los periodistas que van al lugar de los hechos y hablan con la gente? Bueno, imagínense que estuviésemos en ese momento y hay un periodista hablando con los judíos, a ver si se va a reconstruir el muro o no. Nehemías 4, versículo 10. Dice, pero había gente de Judá que decía, los trabajadores ya no tienen fuerzas. Hay muchísimos escombros. Nunca podremos reconstruir la muralla. Ahora el periodista ve llegar a dos judíos que vienen de otro lado. Versículo 12, mire cuando los entrevista. Dice, y cuando venían los judíos que vivían cerca de nuestros enemigos, nos advertían una y otra vez, van a venir de todas partes a atacarnos. ¿Qué le parece? La nota se hubiese titulado, la reconstrucción está complicada, ¿verdad? No parecía fácil, al contrario. Y sin embargo, ¿qué dijo Jehová? Se va a reconstruir. ¿Qué pasó? Se reconstruyó. Tan solo este aspecto ya es notable. Ahora, toda la profecía se cumplió. ¿La habrán entendido cabalmente los primeros cristianos? No lo podemos afirmar ni negar. Lo cierto es que en aquella época había varias explicaciones dando vueltas que no son exactamente la que podemos ver ahora. Y además, si se hubiese entendido claramente, tal vez encontraríamos en las Escrituras registro de que los discípulos usarían esta profecía para probar que Jesús era el Cristo, y no aparece. Ahora alguien puede decir, bueno, pero la Escritura dice que el pueblo estaba a la expectación de que llegue el Mesías. ¿Es verdad? ¿Había expectativa? ¿Y cómo no iba a haberla? Si cuando Jesús nació, recuerda que estaban los pastores y ángeles se aparecieron para decirles, nació el rey. Y cuando fueron a llevar a Jesús al templo, recuerda que Ana la profetisa ahora le cuenta a todo el mundo acerca de ese niñito. Y es más, en la misma sede de gobierno de los reyes de Judá, recuerda cuando estando el rey, los sacerdotes, la corte, los escribas, llegan astrólogos diciendo, ¿qué tal? Venimos a saludar al nuevo rey que nació, y todo el revuelo que eso generó. Así que está claro que la noticia de que había nacido el rey prometido había corrido como reguero de pólvora. Era algo que se mantenía en la mente de muchos. Por eso es que estaban a la expectativa. Cuando llega Juan el Bautista, más todavía. Cuando seguimos a Jesús, aparece el último aspecto destacado de esta profecía. ¿Sabe cuál es? Que usted y yo participamos en ella. ¿Cómo? Jesús es el líder. Este mundo tiene muchos líderes. La gente sigue a otras personas, las imita, les hace caso, se viste como ellos, se peina como ellos. ¿Y nosotros? No, los verdaderos cristianos tenemos un líder que es Cristo Jesús. Él es nuestro cabeza, nuestro rey. Cuando hacemos de Jesús nuestro líder, cuando hago de Jesús mi líder, también estamos participando en el cumplimiento de esta profecía. ¿Le gustaría saber más sobre profecías que se cumplen en nuestro líder, el Mesías? Bueno, si es así, no se pierda la segunda parte de esta serie que tendrá lugar el sábado por la tarde. Gracias, hermanos, por estos discursos tan interesantes. ¿Qué dice la Biblia sobre cómo debemos ver a los gobiernos humanos? ¿Y cómo nos ayuda a eso, a darle a Jehová la adoración pura que se merece? Prestemos atención al hermano Martín Tierno, siervo de este salón de asambleas y anciano de la congregación Oeste Ezeiza, que presentará el discurso ¿Quién es realmente el gobernante del mundo? ¿Quién es realmente el gobernante del mundo? Si le hacemos esta pregunta a las personas, quizás digan Dios, o tal vez digan el ser humano. Pero si es Dios, ¿cómo puede ser que haya tanto sufrimiento en el mundo? Si es el ser humano, ¿cómo puede ser que después de tantos años de probar distintas formas de gobierno, de haber alcanzado grandes logros tecnológicos aún en este siglo XXI, todavía no pueda resolver los problemas más básicos, no pueda traer la paz y la seguridad?
La Biblia explica una de las principales razones por las que los gobiernos humanos no pueden solucionar los problemas hoy. Y fue Jesús quien nos ayuda a develar quién es realmente el gobernante del mundo. Los invito a que podamos repasar una conversación de Jesús que él tuvo poco después de su bautismo. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 5 al 8. Lucas 4, 5 al 8. Allí dice: ahora el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos de la tierra habitada. El diablo entonces le dijo: te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, porque esta autoridad me la han entregado a mí y yo se la doy a quien yo quiera. Por eso, si realizas ante mí un solo acto de adoración, todo será tuyo. Jesús le contestó: está escrito, adora a Jehová tu Dios y sírvele solo a él. Qué conversación tan impactante. Una conversación que le saca el velo a los ojos de la humanidad y responde muchísimas preguntas. Pensemos, el diablo dijo que le iba a dar a Jesús todos los reinos de la tierra porque él tenía el poder sobre ellos. ¿Era verdad esta afirmación? Bueno, Jesús había sido testigo ocular cuando el diablo desafió en Edén la justicia y el derecho de Jehová de ser el soberano universal, de dictar las normas de la humanidad. También fue testigo ocular cuando Jehová le dio permiso al diablo para que él probara su punto. Así que Jesús sabía que esta afirmación del diablo era cierta, por eso no lo negó ni lo discutió. De hecho, si no hubiera sido cierta, no hubiera sido una tentación realmente. Años más tarde, Jesús dijo que el diablo era el gobernante del mundo, confirmando lo que estamos descubriendo aquí. Así que esta conversación nos ayuda a aprender una gran verdad. ¿Quién está detrás del poder de los gobiernos humanos? Está Satanás, el diablo. Y qué interesante ahora, porque podemos entender por qué los seres humanos no pueden alcanzar la solución a los problemas, aunque lo quisieran intentar hacer. Claramente, cuando alguien nos pregunta por qué sufrimos o por qué hay tantos problemas, podemos usar esta conversación para responder esa pregunta. El diablo ejerce una influencia malvada sobre la tierra y eso explica por qué la humanidad sigue teniendo tantos problemas. Así que hemos respondido a la pregunta más importante. Pero entender esta verdad de quién es el gobernante del mundo nos abre un montón de otras preguntas seguramente. Y vamos a responder algunas de ellas en este discurso. Por ejemplo, ¿cómo usa Satanás su autoridad? Si él es el gobernante de este mundo, ¿cómo deberíamos ver a los gobiernos humanos? Y una tercera pregunta, ¿cómo podemos darle a Dios adoración pura mientras vivimos en el mundo de Satanás? Bueno, respondamos la primera. ¿Cómo usa Satanás su autoridad? Satanás usa su autoridad principalmente para influir en la manera de pensar y actuar de las personas. Para entenderlo mejor podemos ver lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 2. Miren cómo Pablo comparó la influencia que tiene Satanás sobre la humanidad. Así en Efesios 2:2, Pablo dice que en otro tiempo cometieron siguiendo el sistema de este mundo, siguiendo al gobernante que tiene autoridad sobre el aire, sobre el espíritu que ahora actúa en los hijos de la desobediencia. Aquí el apóstol Pablo compara esta influencia al espíritu del mundo, como la llama él, al aire. ¿Y cómo es el aire? Vieron que el aire es intangible, es invisible, pero está en todos lados. Penetra en cada rincón. Quizás nos pasó alguna vez estar en nuestro hogar, cocinar algo y vemos que sentimos ese aroma en cada rincón de la casa. Ni hablar si algo se quemó. El olor todavía es mucho peor.
No podemos escapar, no está por sectores. La influencia del Satanás es igual, es como el aire. No podemos escondernos de ella. En algún momento va a pasar por delante nuestro. La vamos a sentir. Y penetra en cada rincón de la sociedad, tratando de influenciar a la gente a desobedecer al Creador, a tener un espíritu egoísta, autosuficiente, buscando placeres por sobre todas las cosas. ¿No lo vemos en el entretenimiento, en los medios de comunicación? Claro que sí. Pero ¿cuál es una de las más grandes mentiras que tiene este espíritu, que tiene el diablo para influir en la gente? Bueno, podemos ir al pasado y recordar quién fue la primera persona que tomó una bocanada de este aire, que aspiró la primera mentira del diablo. Seguramente ustedes ya saben quién fue, ¿no? Fue Eva. ¿Y qué mentira puso el diablo en la mente de Eva? ¿La recuerdan? En otras palabras, el diablo le dijo a Eva que el ser humano puede gobernarse sin Dios y tener éxito. Él le dijo allí, positivamente no morirás. Es mentira lo que Dios te está diciendo. Vos podés ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. No hace falta, en otras palabras, que Dios te diga lo que tenés que hacer. Te va a ir mejor sin Dios. Lamentablemente Eva no solo aspiró este aire, sino que actuó en consecuencia y abandonó a Jehová. Esa influencia en Adán y Eva hizo que se comenzara una forma de gobierno separada de la de Jehová. Él consiguió apartarlos de la adoración pura. ¿Y qué ha demostrado el tiempo? ¿Tenía razón Satanás? No, claro que no. El ser humano ha probado incontables maneras de gobernarse. Sistemas como la autocracia, la democracia, sistemas como el socialismo, el capitalismo, ha habido imperios, ha habido reinos, pero sigue siempre tropezando con la misma piedra. Es como dice Eclesiastés 8:9, el hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo. Siempre aparece un gobernante que parece tener la solución que es completamente distinta a la que tenía el gobernante anterior. Y ahí promete, si me das tu voto, yo voy a lograr solucionar los problemas. Eso pasa hace miles de años. Y el ser humano no logra solucionarlo, porque el diablo es el que está detrás de esta mentira. No podemos tener éxito sin la guía del Creador. De hecho, la Biblia muestra muy bien cómo es la personalidad del diablo cuando lo representa en Apocalipsis como una bestia salvaje. Miren, leamos brevemente lo que dice Apocalipsis, allí en el capítulo 12. Vamos a ir al versículo 9, por ejemplo, ¿no? Allí en Apocalipsis 12:9 se muestra al diablo como un dragón. Dice allí, hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original al que llaman diablo y Satanás, que está engañando a toda la tierra habitada. No se pinta al diablo con una personalidad dócil o cariñosa, sino como un dragón, una bestia feroz, asesina, que engaña e intenta que las personas hagan lo que él quiere. Y así es lo que podemos ver en el salvajismo también de los gobiernos que existen en el mundo y que han existido en la historia humana. Miren, en el capítulo 13, por ejemplo, del Apocalipsis, en el versículo 2, allí se muestra cómo otra bestia salvaje tiene las mismas características. Dice allí, la bestia salvaje que vi parecía un leopardo, pero sus pies eran como el oso y su boca como de león. Y el dragón, o sea, Satanás, le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Así que los gobiernos humanos tienen la misma personalidad de Satanás el diablo. Muchas veces son salvajes, tienen poco respeto por la vida y los mueve la ambición y el poder. Claramente podemos entender que el diablo está detrás de todo esto, pero tenemos que hacer una aclaración. Aunque la Biblia muestra que el diablo es el gobernante de este mundo, no dice que Satanás controla directamente a cada líder o a cada funcionario. No dice eso.
Más bien, utiliza a los gobiernos como una herramienta para lograr su objetivo. ¿Y cuál es su objetivo? Desviar a las personas de la adoración pura a Jehová. ¿No vimos claramente esto en la conversación que tuvo el diablo con Jesús? Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo y su gloria y su poder, pero no eran gratis, a cambio de un solo acto de adoración. Solo acto, no era que le dedicara su vida, un pequeño acto, chiquitito. Ya con eso él hubiera logrado su objetivo, apartar a Jesús de la adoración pura y al mismo tiempo ser adorado, que es algo que también él desea. ¿Y cómo actuó Jesús? Qué hermoso fue verlo, ¿no? Aunque rechazó rotundamente esta oferta, el diablo no ha cambiado. Sigue la misma táctica hoy. Por eso, por ejemplo, si tienen allí abierta la Biblia en Apocalipsis, capítulo 13, miren lo que sucede cuando ahora las personas ven a sus gobiernos. Allí dice el versículo 4. Adoraron al dragón, porque él le había dado la autoridad a la bestia salvaje, y adoraron a la bestia salvaje, o sea, a otro gobierno, diciendo, ¿quién es como la bestia salvaje? ¿Quién puede luchar contra ella? Claramente, las personas hoy sienten esta misma admiración por sus gobiernos. El diablo ha usado a los gobiernos para arrastrar la adoración que le pertenece a Jehová hacia ellos. Por eso cosas que hoy se consideran patrióticas, en realidad lo que hacen es convertir a los gobiernos en una fuente de adoración. Muchas personas ven a sus naciones como algo sagrado o sus ideologías como algo que debe admirarse, que uno tiene que estar dispuesto a dar la vida por estas ideas, incluso, por supuesto, por encima de los principios de Dios. Una obra de referencia dice que el nacionalismo se ha convertido en una forma dominante de religión en el mundo moderno. Las personas que ceden a esta presión, en realidad, están complaciendo al diablo, aunque crean que están haciendo algo noble siendo patrióticas, pero complacen a Satanás, quien busca esa devoción. Así que hemos visto cómo usa Satanás su autoridad y cuáles son sus objetivos. Ahora podríamos preguntarnos, otra pregunta. ¿Cómo deberíamos ver a los gobiernos humanos? Bueno, podríamos pensar, si Satanás influye en los gobiernos humanos, ¿no deberíamos rechazarlos por completo? Es una interesante pregunta. Pero la Biblia no dice eso. Más bien, nos da una visión equilibrada. Aunque el diablo intenta usarlos, no todos los gobiernos actúan mal ni son instrumentos suyos conscientemente. Por ejemplo, en los días del apóstol Pablo, había un gobernante romano que se llamaba Sergio Paulo, que estaba ansioso por escuchar la palabra de Dios. De hecho, llegó a hacerse cristiano y ayudó al apóstol Pablo. Esto muestra que algunos gobernantes usan bien su autoridad. Por eso no estamos en contra de ellos. Incluso en tiempos modernos, algunos han apoyado al pueblo de Dios, cumpliendo una profecía bíblica, la de Apocalipsis 12:16, que dice que la tierra, o sea, los elementos de este sistema, lo que son los gobiernos humanos, tragarían un río de persecución contra el pueblo de Jehová. Esta profecía se ha cumplido muchas veces cuando tribunales o instituciones gubernamentales han actuado a favor de los siervos de Jehová y han podido brindar leyes o jurisprudencia sobre asuntos que nos dan libertades para adorar a Jehová o para que se respeten nuestros derechos de servirle sin violar nuestra conciencia. En esos casos, los gobiernos han actuado a favor del pueblo de Jehová. Por eso deberíamos ver a los gobiernos humanos con respeto. Otro motivo lo tenemos en lo que dice la misma Biblia en Romanos capítulo 13, versículo 1. Vamos a leerlo juntos, por favor. Romanos, capítulo 13, versículo 1. Allí dice, que todos se sometan a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que existen han sido colocadas por Dios en sus posiciones relativas. Cuando aquí el apóstol Pablo dice autoridades superiores, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere a los gobiernos humanos. Y dice que
tenemos que respetar estas autoridades porque han sido colocadas por Dios en sus posiciones relativas. ¿Qué significa esta expresión? Bueno, tampoco significa que Jehová elige a los gobernantes o está detrás de cada uno de sus nombramientos. Lo que significa es que aunque el diablo dio origen a la gobernación humana, Jehová, especialmente después del diluvio, permitió que los seres humanos se organicen en sociedades con gobiernos que le dan a la sociedad una medida de civilización, que permiten que podamos vivir en un cierto orden para que obviamente se pueda cumplir su propósito. Así que, aunque los gobiernos no estaban en la idea original de Jehová, Jehová ha dado permiso al ser humano para que se organice de esta manera y se pueda cumplir su propósito. Gracias a esto podemos vivir en comunidades organizadas que tienen policía, bomberos, escuelas, hospitales, derechos de propiedad con los que podemos tener lugares como estos, o también podemos producir publicaciones bíblicas y llevarlas a diferentes partes del mundo. Claramente, aunque no formaban parte de su propósito, esto ayuda a que se cumpla su propósito. Por eso la Biblia va más allá todavía. Aquí en el capítulo 13, por ejemplo, en el versículo 2, dice que si nos oponemos o luchamos contra los gobiernos humanos, nos pondríamos en contra del orden establecido por Dios. Y miren qué interesante, los versículos 5 al 7 explican que debemos someternos a estos gobiernos y pagar impuestos y obedecer las leyes que ellos hagan. Bueno, claramente esto también es una muestra de que respetamos o vemos correctamente a los gobiernos humanos. Incluso Tito 3, 1 y 2 dice que ni siquiera deberíamos hablar mal de ellos. Cuando adoptamos esta postura, no solo agradamos a Jehová, sino que también protegemos nuestra reputación como cristianos. Y, por otro lado, nuestra obediencia individual puede influir en cómo ven las autoridades a los testigos de Jehová como colectivo. Y esto fue lo que pasó en Nigeria hace algunas décadas. Un grupo de soldados entró en un salón del reino durante una reunión. Estaban buscando a unas personas que protestaban con violencia contra el pago de impuestos. Pero el oficial a cargo les ordenó a los soldados que se fueran de allí. Les dijo: los testigos de Jehová no andan por ahí protestando contra el pago de impuestos. Qué interesante. Cada vez que usted obedece una ley, lo que hace es contribuir a la buena reputación del pueblo de Jehová. Y algún día esa buena reputación puede proteger a sus hermanos cristianos. Así que, en resumen, ¿cómo debemos ver a los gobiernos humanos? Con respeto. Reconocemos su rol temporal, respetamos su autoridad, pero también queremos darle adoración pura a Jehová. Por eso ahora viene la tercera pregunta. ¿Cómo podemos darle a Dios adoración pura mientras vivimos en el mundo de Satanás? Bueno, quizás algunos nos preguntemos, si el diablo es el gobernante de este mundo y nosotros obedecemos a los gobiernos, ¿no estamos dejando que Satanás nos domine? Bueno, para responder esta pregunta tenemos que volver a recordar qué es lo que el diablo desea. ¿Cuál es su objetivo final? Como vimos antes, la clave de todo está en a quién debemos adorar. Qué hermoso fue ver en el video la reacción de Jesús ante la tentación del diablo. Ni siquiera tardó un segundo en responderle al diablo. Solo a Jehová debemos adorar. Y así como Jesús, nosotros también solo adoramos a Jehová. Por eso será muy bueno analizar dos principios bíblicos que Jesús enseñó que nos pueden guiar hoy para saber si una actividad que se nos pide realizar, o una ceremonia en la que se nos pide participar, o una vestimenta, o un distintivo que se nos exija usar, o un saludo que se espera que hagamos, va en contra de nuestra adoración a Jehová. Veamos el primer principio en Marcos 12, 17. Leámoslo juntos, por favor. Marcos, capítulo 12, versículo 17. Allí dice Marcos 12, 17. Jesús entonces dijo: páguenle a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Y ellos se quedaron asombrados con él.
Bueno, ¿cuál es el principio que encontramos aquí? Jesús estableció un límite claro. Él dijo que reconocemos la autoridad del César, o sea, de las autoridades humanas, de los gobiernos humanos, y le damos lo que piden. Pero también reconocemos que hay algo que solo le pertenece a Jehová. ¿Y qué es eso? Es nuestra adoración exclusiva a Él. A Jehová le hemos dado nuestra fe, nuestra lealtad, nuestra vida. Nos hemos dedicado a Él. Por eso debemos tener mucho cuidado de no darle ni siquiera un poquitito de nuestra mente o nuestro corazón o nuestras ideas a algo que le pertenezca solo a Jehová. Nuestra adoración debe ser solo a Jehová. Claramente podemos entender muy bien que tenemos que actuar como hicieron los apóstoles en el primer siglo. Recuerdan, si César nos pide algo que va en contra de lo que Dios manda, la respuesta es como dice Hechos 5:29. Tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Y el segundo principio, bueno, lo encontramos en Juan 18:36. Vamos a leerlo juntos también. Juan 18:36. Allí Jesús le respondió: mi reino no es parte de este mundo. Si mi reino fuera parte de este mundo, mis ayudantes habrían peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero la realidad es que mi reino no es de aquí. Bueno, Jesús nos enseñó sobre la naturaleza de su reino. Es un reino de naturaleza celestial, espiritual. Por lo tanto, esto influye en la postura que los cristianos, sus seguidores, deben tener con respecto a los gobiernos de este mundo. ¿Cómo se llama esta postura? Neutralidad cristiana. La neutralidad significa que como seguidores de Jesús nos mantenemos completamente imparciales en los asuntos políticos y militares de este mundo. No tomamos partido en las guerras, como dice Isaías 2:4. Hemos batido nuestras espadas en rejas de arado. No usamos armas para matar a otros. Y tampoco participamos en movimientos para cambiar un gobierno o, por ejemplo, ponemos nuestra lealtad en ellos. Nuestra lealtad principal es al reino de Dios. Como no somos parte del mundo, tampoco nos involucramos en la política de las naciones. Eso también significa que no participamos en discusiones partidistas sobre asuntos sociales o morales o políticos. Quizás uno tiene claro que no va a ir a una guerra, estamos dispuestos a no ir tan lejos. Pero ¿qué es lo que pasa hoy día en todo el mundo? La política parece permear todos los aspectos de la vida. Uno prende la televisión, se habla de política, escucha la radio, se habla de política. Hay un programa de entretenimiento, se relaciona con la política. Las redes sociales, constantemente hablando sobre política. Entonces quizás nos podríamos preguntar, ¿cómo actuaríamos si en nuestro trabajo o en la escuela, por ejemplo, se nos exigiera tomar una posición con respecto a los problemas sociales? ¿Y qué hay si ahora estos problemas tocan nuestras necesidades o nuestra economía? Tienen que ver con lo que nosotros necesitamos para vivir, como pasa hoy. ¿Sería correcto que defendiéramos una ideología o una idea o un sistema de gobierno, aunque nos favoreciera de alguna manera o para obtener algún beneficio? Claro que no. Poner nuestra fe y lealtad en cualquier gobierno humano o defenderlo parcializadamente, incluso si parece que nos trae beneficios, podría llevarnos a violar nuestra neutralidad, porque le estaríamos dando algo que le pertenece a Jehová, que es nuestra lealtad y nuestra fe. Así que, aunque los gobiernos humanos intenten ganar esa lealtad, recordemos que somos neutrales como Jesús y de esa manera nos oponemos a esta manipulación del diablo para que obtenga nuestra devoción y nos aparte del Creador. Nosotros seguimos los principios bíblicos, pero respetamos las decisiones de las demás personas, no nos involucramos en ellas. Bueno, seguramente usted recordará alguna situación en la que tuvo que ponerse firme a favor del reino de Dios.
Qué lindo es ver que en todo el mundo los testigos de Jehová siguen esforzándose por eso. ¿Les gustaría ver un video donde testigos jóvenes y mayores le dan adoración pura a Jehová sin importar el tipo de gobierno del país donde viven? Vamos a verlo. Igual que Jesús, los cristianos verdaderos han demostrado una y otra vez que están decididos a adorar solo a Jehová, cueste lo que cueste. En 1916, en plena Primera Guerra Mundial, había mucha presión para participar en el conflicto, pero muchas personas se negaron a unirse al ejército o incluso a participar en tareas relacionadas con la guerra que no implicaban luchar. Uno de ellos fue Herbert Sr. Para mí, no había ninguna diferencia entre descargar proyectiles de un barco o ponerlos en los cañones para dispararlos. Todo era parte del mismo proceso. El hermano Senior y 4 hermanos fueron arrestados junto con otros objetores de conciencia, entregados al ejército y encarcelados en condiciones terribles en el castillo de Richmond, Inglaterra. Pensando en animar a otros hermanos que quizá acabaran en esta misma celda, hice un dibujo en la pared con unos pedazos de tiza que encontré. El hermano Senior dibujó en la pared una línea de tiempo que había aparecido en una publicación de la Watchtower. Más tarde, se lo llevaron en secreto a Francia. Lo obligaron a ver una ejecución y volvieron a presionarlo para que dejara de ser neutral. Pero él se negó. Entonces condenaron a Senior a morir fusilado. Más tarde, cambiaron su sentencia a 10 años de trabajos forzados. En 1940, Europa estaba sumida en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos todavía no había entrado en la guerra, pero los ánimos estaban muy caldeados. El patriotismo se respiraba en el aire. Mamá nos había ayudado a entender por qué no debíamos saludar la bandera. La clase comenzó y mi profesora se dio cuenta de que yo no estaba haciendo el saludo, así que gritó: ¡paren! Y los niños pararon. Entonces ella se acercó y me dijo: cuando digo todos, quiero decir todos. Yo sabía que tenía que ser leal a Jehová y quería explicar por qué no podía saludar la bandera. Pero mi maestra estaba muy furiosa. De hecho, ella agarró mi brazo e intentó ponerme la mano en el corazón. Yo no me dejaba y eso la puso todavía más furiosa. Tanto que me agarró y me lanzó con fuerza contra la pizarra. Me di en la cabeza. Empecé a sangrar por la nariz. Me sentía muy mal. Eso ocurrió al final de la primavera y ese verano me bauticé. Carrie Lewis fue una de los miles de niños testigos que en Estados Unidos se negaron con valor a saludar la bandera. En 1967, el gobierno de Malawi prohibió a los testigos de Jehová y se desencadenó una persecución terrible. Muchos huyeron del país. No queríamos dejar de ser neutrales. Por eso huimos a un campo de refugiados en Mozambique. En 1975 tuvimos que irnos de allí. Cuando volvimos, otra vez nos enfrentamos a problemas por ser neutrales. Empezamos a construir una casa, pero los miembros del partido político vinieron. Ellos querían que compráramos las tarjetas del partido. Si lo hacíamos, podríamos tener una casa. Permitirían que nuestros hijos fueran a la escuela. Podríamos cultivar la tierra. Y no nos arrestarían. No tendríamos que vivir en las terribles condiciones de un campo de prisioneros.
pero queríamos ser neutrales. Estábamos decididos a ser leales a Jehová. Nada podía hacer que le fallara a mi Dios. Estábamos completamente convencidos de que Jehová cuidaría de nosotros, y así lo hizo. A todos se nos presiona para que dejemos de ser neutrales en los asuntos políticos y sociales de este mundo. Ejemplos como el de la hermana Verinat Madonna, la hermana Carrie Lewis y el hermano Herbert Sr., junto con el ejemplo de lealtad inquebrantable de Jesús, fortalecen nuestra determinación de mantenernos completamente leales a Jehová. ¿Cuánto hemos aprendido al analizar esta conversación que tuvo Jesús con el diablo? Realmente nos ha servido para saber quién es el gobernante del mundo y para entender cómo debemos actuar frente a la presión. Debemos adorar únicamente a Jehová. Por eso, muy pronto la gobernación del diablo llegará a su fin, terminará, y el reinado de Cristo tomará pleno control de la tierra. Hasta que llegue ese día, imitemos a Jesús, pongámonos firmes contra el diablo y resolvámonos a adorar únicamente a nuestro amoroso Padre Celestial, Jehová. Gracias, hermano Martín. Estamos decididos a darle devoción exclusiva a Jehová. La asistencia a la sesión de apertura de nuestra asamblea Adoración Pura ha sido de 5.108 asistentes. Los invitamos a ponerse de pie y cantar la canción 22, que habla de nuestro deseo de apoyar el reino de Jehová y al rey que él ha nombrado. Se titula Que venga el reino que Dios ha establecido. Canción 22.